Yo nunca fui de los que creen en cosas paranormales. Siempre fui el típico vato escéptico, medio mamón incluso, de esos que le buscan explicación lógica a todo. Me gradué de la carrera de ingeniería en sistemas hace ya unos años, y desde entonces me dediqué a trabajar como freelance, haciendo de todo un poco: seguridad informática, auditorías de redes privadas, hasta mantenimiento de servidores para empresas que ni me contestaban el teléfono. Mi vida era común, monótona, rutinaria. Si te soy sincero, vivía solo en un departamento pequeño en la colonia Portales, al sur de la CDMX, con buena señal de internet y una computadora que era prácticamente mi vida. No tenía novia, ni amigos cercanos, solo conocidos de la universidad con los que a veces intercambiaba memes o algún proyecto. Y aunque para muchos eso suena solitario, a mí me parecía cómodo. No necesitaba más. Pero creo que ese fue mi error: acostumbrarme tanto a la comodidad que, cuando llegó el aburrimiento, lo subestimé. El aburrimiento es una cosa cabrona, te empuja a buscar lo que no necesitas. A mí me llevó directo a un lugar del que no he podido salir, ni siquiera ahora que estoy contando esto. Todo empezó hace casi 2 años. Era uno de esos fines de semana eternos donde no tienes nada que hacer. Me había terminado un trabajo importante y tenía 3 días libres, ni ganas de salir, ni de ver películas ni de nada. Me puse a limpiar archivos viejos en mi disco duro, y fue ahí cuando me topé con una carpeta que había olvidado por completo. Se llamaba Proyectos Fun, y estaba llena de scripts y herramientas que había hecho de puro juego en la universidad. Entre esas herramientas encontré un viejo crawler que programé para explorar redes ocultas, específicamente la Deep Web. Nada ilegal, solo un bot que navegaba por nodos de Tor y recolectaba direcciones activas. En su momento lo usé como experimento de seguridad para una clase. Pero en ese momento, aburrido como estaba, se me ocurrió que podía hacerle unas mejoras, actualizarlo, y ver qué encontraba. Lo adapté con nuevas bibliotecas, le puse más filtros y lo dejé corriendo unas horas mientras me echaba unos tacos. Cuando regresé, había recolectado más de 1000 direcciones .onion. Nada raro al principio: foros viejos, mercados cerrados, páginas caídas. Pero una en particular me llamó la atención. No tenía nombre, solo una cadena de números y letras. Y no aparecía en ningún índice conocido. Al entrar, me topé con una interfaz en blanco y negro, extremadamente básica. Solo un botón al centro que decía: iniciar juego. Pensé que era otro de esos sitios con minijuegos tontos o algún ARG, pero al dar clic me pidió acceso a mi cámara y micrófono. Me negué, obvio, pero el sitio se recargó con un mensaje: para jugar debe ser visto, para ganar debe ser juzgado. No sé qué me hizo seguir, tal vez el aburrimiento, tal vez la curiosidad, tal vez una parte de mí que quería romper la rutina. Activé la cámara en una sesión virtual aislada, sin conexión a mi equipo principal, y dejé el micro encendido en una máquina virtual. No pasó nada por varios minutos. La pantalla quedó negra. Pensé que se había congelado, pero de pronto una cuenta regresiva apareció, en números rojos, como si fuera un temporizador de bomba. Debajo el primer mensaje: bienvenido. La primera prueba llegará en breve. Mantente disponible. No apagues nada. Pensé que era una simulación, algo tipo escape room virtual. Incluso me reí, me serví una cerveza, me puse los audífonos y esperé. A los 30 segundos sonó una notificación. Era un mensaje anónimo en una ventana emergente dentro del sitio: ve al baño y deja la puerta abierta. Quiero ver. Pensé que era una estupidez, pero justo cuando me levanté para ir al baño, por mera coincidencia, recibí una segunda notificación con una captura de pantalla de mi rostro, tomado desde mi cámara. Ahí empecé a sentir ese nudo en el estómago. No había forma de que alguien pudiera tomar esa foto si no estaba conectado en ese momento. Cerré el navegador de inmediato, apagué la máquina virtual, desconecté todo. Me convencí de que había sido un susto sin consecuencias. Esa noche dormí poco, sentía que me observaban. Revisé mi laptop, limpié procesos, formateé discos externos por si las dudas. Pasaron 3 días. Nada más ocurrió. Pero el aburrimiento volvió, y con él la tentación. Volví a correr el crawler, busqué la página, estaba caída, pero una nueva dirección apareció entre los logs, algo parecido, aunque esta vez con un nombre al inicio: Juego 3. El sitio había cambiado un poco, pero el botón estaba ahí: continuar juego. Y ahí fue donde la cagué por completo. Entré otra vez, con más precaución, usé una máquina virtual reforzada, filtros en la red, incluso un sniffer de tráfico. Todo parecía normal, hasta que el contador regresivo volvió a aparecer. El silencio duró apenas 1 minuto, luego una notificación: tu vecino de arriba se baña a las 9:37 p.m. Hoy no lo hará. Eso me desconcertó.
Subí el volumen del micrófono. Eran las 9:40. No había sonido de agua, nada. Al día siguiente, supe por el portero que el vecino había sido encontrado muerto en su departamento, electrocutado en la regadera. Y ahí entendí que el juego no solo era real, era mortal. No lo denuncié. ¿Qué iba a decir? Que una página anónima predijo la muerte de mi vecino, que alguien me mandó un mensaje minutos antes. Me callé, me alejé de la red. Dejé de usar mi computadora por unos días, pero el juego no me dejó en paz. Empezaron a llegar mensajes a mi celular, aunque nunca di mi número. Algunos eran simples frases, faltan 28 minutos. Otros eran más personales, fotos mías de años pasados, audios de mi voz diciendo cosas que no recordaba haber dicho. Una noche incluso recibí una llamada. No contesté, pero al revisar el buzón de voz, escuché una risa. No era humana, era como el sonido de algo seco, grave, cavernoso, como madera crujiendo, o huesos. Desesperado volví a entrar al sitio. Solo quería cerrarlo desde dentro, o entender cómo detenerlo. Lo que encontré fue una lista de jugadores, no nombres, sino fragmentos de direcciones IP, ubicaciones aproximadas. Y había uno que me hizo helarme, CDMX, portales activo. Abajo, otro mensaje, elige tu próxima acción, sobrevivir o convertirte. La pantalla se dividió en dos botones. Uno decía, aceptar prueba, el otro, rechazar. Como idiota pensé que podía negarme, que todo terminaría si elegía lo segundo. Cliqué en rechazar. La página se cerró, el navegador también. Me quedé viéndome en la pantalla negra, reflejado en el monitor, como un pendejo. Pero justo cuando me iba a levantar, alguien tocó la puerta de mi departamento, fuerte. 3 golpes secos. No esperaba a nadie. Eran las 2 de la mañana. Me acerqué con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero cuando me di la vuelta, la computadora se volvió a encender sola. No tenía razón lógica. Y lo que apareció ya no era el sitio, sino la cámara activada, y en el fondo detrás de mí, una figura con sombrero y una silueta alargada, completamente negra. Me volteé al instante, pero no había nada. Solo sentí un escalofrío brutal en la espalda, como si alguien hubiera pasado rozándome. Cerré todo. Fui al baño. Vomité. Esa noche no dormí. Y al día siguiente, en el reflejo de la ventana, mientras tomaba café, lo vi otra vez. El mismo hombre, viéndome desde la calle, con ese maldito sombrero negro. No se movía, solo me miraba. Pensé que era alucinación, pero cuando parpadeé ya no estaba. Desde entonces, las reglas cambiaron. El juego ya no estaba en la Deep Web, ahora estaba en mi vida. Y no importa cuántas veces intente ignorarlo, él siempre vuelve. Porque una vez que te eligen, no hay salida. No sé cuánto tiempo pasó desde esa última vez que lo vi a través de la ventana. Tal vez horas, tal vez días. Perdí la noción de todo. Dejé de trabajar, dejé de salir, dejé de vivir. Me encerré en el departamento con las persianas bajadas y la computadora desconectada. Todo lo que me parecía seguro se volvió un riesgo. Empecé a notar cosas raras en los objetos como si alguien los hubiera movido en mi ausencia aunque yo nunca saliera. A veces encontraba pelos largos y negros en la regadera, a pesar de que soy calvo, o escuchaba pasos a las 3 de la mañana y golpes muy suaves en la pared como si alguien quisiera decirme algo sin hablar. Intenté buscar ayuda, pero ¿cómo explicas que un juego de la Deep Web te está persiguiendo? Que una figura vestida de negro te observa desde las sombras y que parece disfrutar cada uno de tus miedos? A nadie se lo conté, ni a mis padres ni a los pocos amigos que me quedaban. Me volví paranoico, tapé todas las cámaras, rompí el celular, destruí el router, pero nada cambió. Lo peor fue cuando empecé a recibir las pruebas en la vida real. Un día, al abrir la puerta de mi casa, encontré una caja pequeña, envuelta en papel negro sin remitente. Dentro había una nota escrita con sangre o algo que se le parecía mucho. Decía, prueba 2, la carne no olvida, y abajo una foto de mí, dormido, con una herida abierta en el brazo. Me revisé de inmediato y sí, ahí estaba. Una cicatriz fresca, que yo no recordaba haberme hecho. Después de eso, cada vez que me dormía, tenía pesadillas donde él aparecía, no siempre de frente, a veces solo lo sentía. Una presión en el pecho, un susurro al oído, una presencia que olía a tierra quemada. En una de esas noches soñé que estaba en el mismo sitio web, pero la interfaz ya no era una pantalla, sino una habitación oscura. Él estaba ahí, sentado en una silla vieja, con su sombrero inclinado y los ojos como carbones encendidos. Me hablaba pero no con palabras. Su voz era un eco en mi mente, como si me estuviera ordenando cosas que no podía entender bien, hasta que una frase se volvió clara. Ya no juegas, ya eres parte del juego.
Me desperté empapado en sudor, con la misma herida del brazo sangrando de nuevo, como si la hubieran abierto mientras dormía. Entonces supe que no podía seguir así. Busqué todas las formas posibles de rastrear ese sitio. Usé todo mi conocimiento, todas las herramientas. Incluso contacté a un exprofesor que trabajaba en ciberseguridad para el gobierno, pero cuando le conté me bloqueó. Literalmente me eliminó de todos lados. Solo me dejó un mensaje en el correo. No abras la carpeta con tu nombre. Desconéctate de todo. Ya no eres tú. Fue entonces cuando encontré la carpeta. Estaba en mi disco duro, oculta en un nivel que ni siquiera sabía que podía existir. Se llamaba igual que yo, completo, con fecha de nacimiento y CURP. Dentro había videos, más de 30, cada uno con un día distinto, todos grabaciones mías, algunos de mí en la cocina, otros durmiendo, otros simplemente sentado frente al monitor. Pero el último era diferente, se llamaba Última Prueba, y al abrirlo, era yo, frente a la cámara viéndome directamente. Pero no era el yo de ese momento, era otro, más flaco, con los ojos hundidos, los labios resecos, y hablaba, me hablaba a mí. Ya lo sabes, ¿no? Nadie sale, no hay botón de cerrar, no hay pausa, solo quedan dos opciones, entregarte o correr hasta que te alcance. Me paralicé, cerré la laptop de golpe y la aventé contra el piso, pero seguía escuchando mi voz, repitiendo la frase una y otra vez, incluso después de desconectar todo, como si ya no necesitara un dispositivo para alcanzarme. Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno. Empecé a ver cosas que no estaban ahí, escuchaba risas en los desagües, veía sombras reflejadas en la pantalla del microondas, y cada vez que miraba un espejo, había una figura parada detrás de mí, siempre él, siempre mirándome. El sombrero negro, los ojos incandescentes, la piel, si es que se le puede llamar piel, como de cuero seco agrietado. A veces parecía que sonreía, como si disfrutara mi deterioro. Una noche ya no aguanté más. Decidí hacer lo impensable. Fui a Tepito a conseguir algo que me ayudara a desaparecer de la red completamente. Conocí a un tipo, le dicen el Macario. Me vendió un dispositivo que, según él, borraba tu existencia digital en menos de 5 minutos. Se conecta al puerto de red, borra logs, cierra puertos, limpia accesos, hasta cambia tu MAC address. Me dijo, esto es lo más cerca que vas a estar de morirte sin morir, compa. Pero si alguien más ya te tiene en la mira, ni esto te salva. Lo hice de todos modos. Volví a mi depa, me encerré, desconecté todo, y ejecuté el protocolo. Me senté a esperar, y fue ahí cuando él entró. No por la puerta, no por la ventana. Entró desde la sombra del armario. Lo juro por lo que quieras. Como si su cuerpo se deshiciera y se formara desde una mancha oscura que se estiró hasta tomar forma humana. No camina como nosotros, flota, y su voz no la escuchas. La sientes en los dientes, en la nuca, en el estómago. Me dijo, ¿crees que esto era por ti? Tú solo fuiste otro camino, otro jugador, pero tú viste algo que no debías ver, y ahora eres parte del código. No pude moverme, no podía gritar, me desmayé, o tal vez morí por unos segundos, no lo sé. Lo único que sé es que desperté en una habitación blanca, con tubos en los brazos. Un hospital, según los doctores, me encontraron tirado en mi departamento, deshidratado, con fiebre altísima. Dijeron que tuve una crisis psicótica, que estuve días sin comer, sin dormir, hablando solo frente al espejo. Mis papás viajaron desde Veracruz para recogerme, me llevaron con un psiquiatra, me diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, me dieron medicamentos, me internaron por semanas, pero nada de eso me curó, porque él sigue ahí. No lo veo todo el tiempo, solo en momentos. A veces está parado al final del pasillo en la clínica, mirando sin moverse. A veces lo veo reflejado en los ojos de otros pacientes. Una vez lo vi en la televisión, en una escena que no existía en la película. Otra vez, lo vi reflejado en una cuchara, sonriendo. Y lo peor, es que ya no me asusta como antes. Ahora lo siento familiar. Como si me hubiera acostumbrado. Como si me estuviera transformando en algo más. Como si yo también fuera parte del juego ahora. Hace unos días volví a encontrar una laptop vieja entre mis cosas. No debería haberla tenido. Juraría que la tiré, pero ahí estaba. Y cuando la abrí sin conectarla, sin encenderla siquiera, la pantalla se iluminó sola. Apareció el mismo contador. Y debajo, un mensaje nuevo. Esta vez tú eliges a quién invitar. La apagué, pero ya no tengo fuerzas para seguir luchando. Sé que pronto alguien más recibirá ese mensaje. Sé que alguien aburrido, curioso, desesperado por sentir algo diferente, hará clic sin pensar, y todo volverá a empezar, porque el juego nunca termina, solo cambia de jugador. Y yo ya no soy solo un jugador, yo soy parte del código, yo soy parte del error, y el charro negro,
Ese ente que me observa desde las sombras no era el jefe final, era solo el árbitro, el testigo de que crucé una línea, una que nunca debí tocar. Si llegaste hasta aquí, si estás escuchando esto, si alguna vez entraste a una página sin nombre o te apareció un contador sin explicación, ya es demasiado tarde, ya estás jugando. Toda mi vida fui de las que creen en las señales. Ya sabes, esas coincidencias raras que uno se topa a veces y que si les pones atención te pueden cambiar la vida. Así fue como me encontré a mi primer novio, cómo supe que debía estudiar mercadotecnia, y cómo decidí renunciar a mi trabajo godín hace poco más de un año. No me juzgues, pero soy de esas morras que todavía creen en energías, cartas, veladoras, decretos. No me considero bruja ni nada, solo sensible. Y justo por eso me metí en un rollo que hasta hoy no sé si fue una revelación espiritual o una maldición digital. Pero si estás escuchando esto es porque necesitas saber lo que pasa cuando juegas con cosas que no entiendes, especialmente si se esconden en los rincones más oscuros del internet. Mi nombre es Paola y soy de Monterrey. Tengo 28. Antes de todo esto trabajaba como asistente en una agencia de publicidad medio pedorra, con jefes narcisistas y clientes que creían que un post bonito en redes les iba a salvar el negocio. Vivía estresada, mal pagada, y con el alma aplastada. Un día después de un ataque de ansiedad en el baño de la oficina decidí renunciar. Así sin plan, sin ahorros, sin nada. Me sentía libre por fin, pero también jodida. Me metí a vender cosas por internet, a hacer comisiones de diseño, y por un tiempo me alcanzaba para sobrevivir. Pero luego vino ese bajón horrible, ese momento donde el dinero ya no llega, y la desesperación empieza a tocarte el hombro. Fue en una de esas madrugadas de insomnio, después de revisar por 10ª vez mis correos y mi cuenta de banco vacía, que me metí a un foro espiritual en Telegram donde hablaban de rituales modernos. Sonaba muy hippie al principio, pero luego alguien compartió un enlace en clave, diciendo que era un regalo directo del ángel de la nueva era. Me dio risa, pero algo en mí, mi intuición, mi desesperación, o quién sabe qué, me hizo copiar ese código y abrirlo con Tor. Era una página extremadamente simple, fondo blanco, letras doradas, y una frase al centro: no invoques a lo que no puedes sostener. Debajo un botón que decía continuar al ritual. Lo juro, pensé que era puro performance artístico, tipo AR, ya sabes, esos juegos raros que mezclan ficción con internet. Así que di clic. Y lo que se abrió después fue otra cosa. Primero la pantalla se oscureció, y apareció un formulario. Me pedía mi nombre completo, fecha de nacimiento, un objeto con carga emocional que tuviera a la mano, y una intención clara, algo que quisiera cambiar, algo que deseara con todo el alma. Puse mi nombre, la fecha, y como objeto elegí una cadena de plata que era de mi abuelita. La llevaba conmigo casi siempre, y como deseo, escribí lo primero que me salió del corazón. Quiero que todo me salga bien, quiero tener éxito sin esfuerzo, ya no quiero sufrir por dinero. El formulario se envió, luego apareció una cuenta regresiva, 11 minutos. Durante ese tiempo la página me indicaba que debía encender una vela negra, sí, negra específicamente, sostener el objeto que elegí, cerrar los ojos y repetir un nombre en voz alta. No era un nombre común, era algo extraño, como si estuviera escrito al revés, Rogenil. Lo repetí, primero en voz bajita, después con más fuerza. No sentí nada especial, ninguna energía rara, ningún temblor, solo un hormigueo en las manos, como cuando tienes mucho frío y te calientas de golpe. Cuando abrí los ojos, la pantalla mostraba una última frase: el acuerdo ha sido escuchado. Lo que viene después depende de ti. No me impresionó tanto en ese momento. Me sentía un poco ridícula, la neta, pero esa noche dormí como no dormía en semanas. Y al día siguiente, pasó lo inesperado. Me escribió una chica de Instagram, una influencer local con miles de seguidores. Me dijo que había visto mis ilustraciones en un hashtag y que quería contratarme para diseñarle una línea de stickers y merch. Me pagó por adelantado. Luego otro cliente, luego otro. Todo se empezó a mover. Dinero en la cuenta, reposts de mi trabajo, invitaciones a podcasts, hasta una marca de café me ofreció colaborar. Era como si el universo se hubiera abierto de piernas para mí. Pero entonces, empezaron los pagos. Primero fue algo leve. Me despertaba con mortones que no recordaba haberme hecho. Luego mi cadena de plata desapareció. Pensé que la había perdido, pero al revisar una foto que me tomé el día anterior, noté que ya no la tenía puesta. No recordaba habérmela quitado. Después, un cliente me escribió para cancelar un proyecto porque su hermana había muerto de repente. Al día siguiente, una de mis vecinas se desmayó en la entrada del edificio.
Iba vestida con algo negro, y por un segundo juraría que escuché que murmuraba el mismo nombre que yo repetí en el ritual, Rosenil. Ahí empecé a conectar cosas. Cada que algo me salía demasiado bien, algo malo le pasaba a alguien cercano. Pensé que era coincidencia, pero era demasiado constante. Mi cuenta seguía creciendo, pero mis alrededores se caían a pedazos. Un amigo se accidentó, a un ex le detectaron un tumor, una prima fue asaltada violentamente, y yo cada vez me sentía más fría, como si algo se me estuviera desprendiendo del cuerpo. Una noche, mientras trabajaba tarde, noté que una de las velas que tenía en el cuarto se prendió sola, y no era una vela común, era negra, igual a la del ritual. Pensé que estaba alucinando, pero no, estaba encendida, sin cerillos, sin encendedor, sin nada. Me quedé paralizada, y justo entonces, la computadora se encendió sola también. La pantalla mostró de nuevo la página del ritual, pero esta vez con un nuevo mensaje. La siguiente ofrenda debe ser voluntaria. Debajo 2 botones. Uno decía aceptar, el otro negarme. No hice nada. Cerré la laptop con fuerza. Me puse a rezar. Encendí todas las luces de la casa. No dormí. Y al amanecer, la vela se había consumido por completo, dejando un círculo de cera negra que no pude limpiar por más que tallara. Pasaron los días. Intenté ignorarlo, pero el sitio me seguía apareciendo, a veces al abrir el navegador, a veces en el celular, a veces en sueños. Empezó a atormentarme. Todo lo que decía era lo mismo. La siguiente ofrenda debe ser voluntaria. No sabía qué significaba eso. Tenía que matar a alguien, entregar algo mío, renunciar a algo. No lo entendía. Pero entonces, alguien me ayudó a entender, o al menos eso pensé al principio. Estaba en una cafetería, tratando de relajarme, cuando un hombre se sentó en la mesa frente a mí. No lo vi llegar, solo lo noté cuando me habló. Llevaba un traje negro impecable, un sombrero de ala ancha, y unos ojos oscuros que parecían tragarse todo a su alrededor. Me dijo, «¿Ya te diste cuenta que esto no fue un juego, verdad?» Me congelé. Le pregunté quién era. Él solo sonrió y respondió, «Soy el único que puede ayudarte, pero primero necesitas aceptar que hiciste un trato». Le pregunté si estaba relacionado con el sitio. Él negó con la cabeza. Me dijo que lo que había invocado no era un ente digital, sino algo más viejo, algo que solo necesitaba una vía para manifestarse, que el Internet, la Deep Web, los foros, solo eran el canal. Lo que había traído a mi vida era real, y tenía hambre. Me dejó una tarjeta negra sobre la mesa, sin nombre, sin número, solo un símbolo que parecía un ojo, y una palabra elige. Desde entonces lo he visto varias veces, nunca en el mismo lugar, a veces entre la multitud en una plaza, a veces reflejado en la ventana del metro, a veces lo escucho tararear desde el otro lado de la puerta de mi casa, aunque no haya nadie. No sé si es el charro negro del que habla la leyenda, o si es algo peor, pero sé que está vinculado a lo que hice, y sé que me está dando tiempo para decidir. La página ya no pregunta si quiero ofrendar, ahora solo dice, ¿a quién? Y debajo un espacio en blanco, como si estuviera esperando que yo escriba un nombre, como si eso fuera suficiente para continuar. No he escrito nada aún, pero lo estoy pensando, porque cada día que pasa, alguien más sufre cerca de mí, y yo sigo creciendo, sigo teniendo éxito, sigo ganando, y empiezo a entender lo que me dijo aquel hombre con sombrero. No todo lo que brilla es luz, y no todo lo que pides es tuyo para siempre. No sé cuánto tiempo pasó desde la última vez que abrí la página. Perdí la cuenta de los días y de las noches. Mi calendario mental se borró por completo. Las cosas empezaron a mezclarse. Sueños con realidad, recuerdos con alucinaciones, deseos con castigos. Me encontraba en ese punto donde ya no sabes si estás despierta o atrapada en una pesadilla. Y lo peor de todo, es que una parte de mí, muy en el fondo, ya no quería salir. Me sentía viva, poderosa, casi intocable, como si cada vez que alguien a mi alrededor sufría, yo floreciera. Pero la culpa no me dejaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, ese símbolo del ojo que me dejó el hombre del sombrero. A veces aparecía en mi piel como una quemadura, a veces se formaba en el café, en los charcos, en el vapor del espejo. Todo me hablaba, todo parecía decirme lo mismo, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero yo no quería aceptar, aún me aferraba a la idea de que podía salirme del trato, que podía romperlo, deshacerlo, quemarlo. Incluso fui con una señora que leía cartas en el centro. Le conté todo. Pensé que se reiría o que me daría un baño de hierbas, pero apenas le mencioné el nombre Rosenil, se le cayeron las cartas de las manos. Me sacó de su local, me dijo que había cosas con las que ni Dios se metía,
y que yo había cruzado una línea que no tenía regreso. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, algo me despertó. Era una vibración, mi celular, pero estaba apagado. Lo había dejado sin batería desde hace días. Aún así vibraba en la mesa de noche. Lo tomé con miedo. La pantalla estaba encendida aunque no había ninguna señal, solo una notificación nueva. Tienes una elección pendiente. ¿A quién vas a entregar? Debajo de nuevo ese maldito espacio en blanco. Esta vez algo en mí se quebró. Me harté. Agarré el celular y lo azoté contra el piso. Lo pisoteé hasta que se rompió. Luego agarré la laptop y la tiré por la ventana. Agarré las velas negras, los restos del ritual, la cadena de mi abuela. Todo lo eché en una caja. Salí al patio trasero del edificio y lo prendí fuego. Vi cómo todo se consumía, esperando que con eso terminara el infierno en el que me había metido. Pero mientras las llamas subían, el fuego se tornó de un tono extraño. No era naranja ni rojo, era oscuro como petróleo ardiendo. Y por un segundo sentí que algo se retorcía dentro de la caja, como si algo vivo estuviera siendo quemado. El olor fue insoportable, a carne podrida, a miedo. Me fui a dormir llorando, agotada, convencida de que eso había sido el final. Pero al día siguiente, al abrir los ojos, vi algo que me paralizó. En el techo de mi cuarto, escrito con lo que parecía sangre, estaba el mismo mensaje de siempre. ¿A quién? Y al pie de la cama la figura del hombre con sombrero, mirándome sin moverse como si llevara horas ahí. Me tapé con la cobija. No grité, no me moví. Solo deseé desaparecer. Pero su voz grave, lenta como arrastrada desde el fondo de la tierra, se metió en mi cabeza. Ya no puedes huir. Esto no se trata de ti. Tú solo abriste la puerta. Ahora tienes que mantenerla abierta, o sufrirás las consecuencias. Cuando me atreví a destaparme, ya no estaba, pero el miedo se quedó. Desde ese día, empecé a ver a la gente de forma distinta. Ya no eran solo personas, eran opciones, potenciales ofrendas. Caminaba por la calle y me preguntaba, ¿será ella? ¿Será él? ¿Será ese niño? ¿Esa señora del puesto de quesadillas? Todo el tiempo con ese pensamiento repitiéndose en mi cabeza como un virus. Me aislé, dejé de salir, de hablar con gente, de aceptar trabajos, dejé de vivir. Hasta que una tarde, sonó el timbre. Era mi mejor amiga Mariana. No la veía desde hace meses. Me abrazó sin decir nada, como si supiera que yo estaba mal. Me trajo comida, me ayudó a recoger el desastre del depa, me escuchó llorar, sin juzgar. Por unas horas me sentí humana otra vez. Sentí que podía volver, pero esa noche, después de que se fue, revisé la cámara de seguridad del edificio por costumbre, y ahí la vi. Cuando Mariana salía, una sombra oscura la seguía por el pasillo. La forma del sombrero era inconfundible. Mi cuerpo se estremeció. Fui corriendo al baño a vomitar. Estaba claro. Ya no estaban esperando que eligiera. Ya estaban eligiendo por mí. Mariana era la siguiente. Y si yo no intervenía, la perdería. Tomé el único dispositivo que me quedaba, una tablet vieja. La encendí. Al instante la página apareció. El formulario seguía ahí. Y el espacio en blanco también. Me temblaban las manos. No quería hacerlo. Pero si no escribía su nombre, él lo haría por mí. Escribí algo distinto. Puse mi propio nombre. Presioné enviar. La página se recargó. Apareció un nuevo mensaje. El sacrificio ha sido aceptado. La deuda ha sido saldada. Suspiré. Lloré. Sentí que me quitaban un peso de encima. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin susurros, sin sombras. Al despertar me sentía ligera, feliz incluso, hasta que revisé mi reflejo en el espejo, y vi que mis ojos ya no eran del mismo color. Eran más oscuros, casi negros, como los de él. Y luego escuché su voz detrás de mí. No todo sacrificio implica muerte, a veces implica transformación. Me volteé. No había nadie, pero entendí lo que quiso decir. Desde ese día, la página ya no me aparece más. Ya no recibo notificaciones. Nadie más ha sufrido a mi alrededor. Mis clientes desaparecieron. Mis redes sociales se cerraron solas. Nadie me llama. Nadie me escribe. Es como si me hubieran borrado del mundo. Pero yo sigo aquí, en este departamento, esperando, porque sé que pronto alguien más abrirá la página. Y cuando lo haga, mi nombre será la respuesta automática. Porque ahora soy parte del ritual. Yo soy la prueba. Y tú serás la próxima ofrenda. Mi nombre es Julián, y tengo 26 años. Estudié ingeniería en sistemas en el TEC de Guadalajara, y desde morro siempre estuve metido en el rollo de la programación y la seguridad informática. Nunca fui de muchos amigos.
Siempre fui de esos que prefieren quedarse en casa con la laptop toda la noche que irse de peda o a ligar. Me clavé tanto en el mundo digital que terminé especializándome en redes privadas y cifrado de datos. Siempre creí que el conocimiento era la verdadera protección, que mientras supiera cómo funcionaba el sistema, nada podría alcanzarme. Pero estaba muy equivocado. Hay cosas que no se explican con lógica, cosas que no deberían existir, y que ni el mejor firewall del mundo te puede proteger. Esta historia no es solo una advertencia, es una confesión, porque hay cosas que desaté, que ni yo mismo entiendo, y que me siguen acechando aunque apague todas las pantallas. Todo comenzó con un proyecto escolar. Era el último semestre de la carrera, y teníamos que desarrollar una aplicación de análisis de tráfico en la Deep Web. La idea era demostrar cómo funcionaban los crawlers automatizados y el rastreo de nodos activos en la red Tor. Éramos 5 en el equipo: Mario, el más clavado en hacking ético; Dani, que era buenísima para la criptografía; César, que sabía un chingo de malware; y Sofía, que aunque no sabía tanto de código, tenía un talento para organizar todo y encontrar patrones en los datos. Yo era el que coordinaba y armaba la estructura del sistema. Lo llamamos Proyecto 6016. Por mamones, porque alguien leyó que ese número aparecía en textos ocultos y se le ocurrió que sonaba misterioso. Pasamos semanas afinando el bot. Hicimos pruebas con sitios conocidos, redes Onion indexadas y bases de datos viejas. Hasta ahí todo normal. Pero una noche, mientras dejábamos correr el rastreador, el bot detectó una dirección nueva, una que no aparecía en ningún log previo, ni en los foros donde se comparten enlaces activos. Lo raro era que la URL cambiaba cada segundo, como si tuviera un algoritmo de rotación. Tardamos horas en estabilizar una versión funcional, pero al final logramos ingresar. La página no tenía título, ni diseño, ni nada moderno. Parecía hecha en los 90, fondo gris, texto blanco, y una lista interminable de carpetas con nombres en latín. Nos pareció extraño, pero fascinante. Decidimos descargar una copia del sitio para estudiarlo offline. Al principio solo encontramos archivos .txt con escritos rarísimos, como rituales, confesiones, fórmulas incompletas. Algunos estaban en idiomas que ni Google Translate reconocía. Luego vinieron los videos. Archivos con nombres como testimonio 001.pnpkv, observación 045.pmeko, y uno que nunca voy a olvidar, error final pianavi. No sé por qué lo abrí. Estaba solo en mi depa. Eran como las 3 de la mañana. El video comenzaba con una cámara de seguridad en blanco y negro, apuntando hacia una habitación vacía. Durante varios minutos no pasaba nada, pero luego entraba una figura, humana pero mal formada. Caminaba encorvada, arrastrando los pies, como si sus huesos no encajaran bien. Se acercaba a la cámara, hasta que su cara ocupaba toda la pantalla. No tenía ojos, solo 2 agujeros profundos, y de su boca salía una especie de zumbido, como un audio distorsionado. Justo antes de que el video terminara, se escuchaba una frase en español, aunque muy tenue: ellos ya te vieron. Esa noche soñé con la figura del video. Me desperté sudando, con la laptop aún encendida. Lo raro fue que el archivo ya no estaba. Lo busqué por todo el disco. Nada, ni siquiera en la papelera. Era como si nunca hubiera existido. Se lo conté al grupo al día siguiente, pero solo César y Mario me creyeron. Los otros pensaron que había sido una alucinación por desvelarme tanto. Pero César, siempre metido en rollos oscuros, dijo que probablemente habíamos entrado en un servidor espejo. Me explicó que existen sitios en la Deep Web que funcionan como cebos. Te muestran contenido seguro al principio, pero si accedes desde cierto tipo de tráfico o haces demasiadas descargas, desbloquean capas ocultas, como niveles de un juego maldito. Después de eso empezaron a pasar cosas raras. El crawler comenzó a registrar movimientos que nosotros no provocábamos. Alguien más, desde dentro del mismo sitio, parecía estar respondiendo nuestras peticiones. Cambiaban los nombres de las carpetas. Aparecían mensajes dirigidos a nosotros. Mario 23, estás buscando mal. Dani no debería leer esto. Sofía, tú ya lo sabías. Pensamos que era un virus, un juego psicológico. Pero luego recibimos un archivo comprimido, sin que lo solicitáramos. Lo escaneamos por seguridad y parecía limpio, así que lo abrimos. Dentro había una sola imagen. Una captura de pantalla de nuestro grupo de WhatsApp. Era de una conversación que no habíamos tenido, todavía. 2 días después, ocurrió palabra por palabra. Ahí supimos que estábamos jodidos. Mario fue el primero en alejarse. Dijo que no quería seguir, que había sentido que lo observaban desde su ventana la noche anterior, que su perro ladraba sin parar mirando a la nada, y que incluso había visto el reflejo de alguien detrás de él en el monitor, aunque vivía solo.
lo perdimos, borró todo, desapareció del grupo, cambió de número, lo buscamos pero ya no contestó. Dijo en su último mensaje, ese servidor no está hecho por humanos. Dani intentó rastrear la IP de origen del servidor, lo logró en parte, estaba alojado en un país del este de Europa, pero lo más extraño es que cada vez que hacía ping, la respuesta volvía con una fecha del futuro, no un simple error de reloj, no, fechas exactas, específicas, y cada una parecía relacionada con eventos personales que aún no ocurrían. En su computadora apareció un archivo oculto con una lista de nombres. El primero era el suyo, el segundo, el mío. Sofía empezó a tener sueños repetitivos. Veía una cabaña en el bosque, un reloj que giraba en reversa, y una figura sentada frente al fuego, con un sombrero negro, el rostro cubierto por la sombra. En cada sueño se acercaba más. Una noche me llamó llorando. Me dijo que lo vio parado en la esquina de su cuarto. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Desde entonces dejó de hablar con nosotros. Dani fue a buscarla a su casa. Estaba vacía. Nadie la había visto salir. Sus cosas seguían ahí, pero ella ya no. César por su parte se obsesionó. Empezó a hablar solo, a decir que el servidor estaba vivo, que no era una red, sino un cuerpo, que nosotros éramos los virus, y que estaba defendiéndose. Nos mandaba audios con voces extrañas, grabaciones de frecuencias, símbolos dibujados en las paredes de su cuarto. Un día dejó de aparecer a clases. La policía lo encontró en su casa, completamente deshidratado, con los dedos de las manos quemados por sobrecarga eléctrica. Dijo que había intentado desenchufarse, literalmente, pero seguía vivo, y decía cosas sin sentido. No son datos, son memorias. El sombrero me dio la clave, y yo solo quería cerrar todo. Formateé discos, destruí respaldos, borré el código fuente del proyecto. Pero cada noche la carpeta volvía a aparecer, a veces en mi escritorio, a veces en un USB que yo no recordaba haber conectado. Incluso una vez apareció impresa en hojas dentro de mi mochila, sin explicación. No tenía idea de cuánto tiempo había dormido. Lo primero que sentí fue la garganta completamente seca, la lengua como cartón y un pitido agudo en el oído izquierdo. La luz del monitor era lo único que iluminaba el cuarto. Y por un momento me sentí como si acabara de despertar de una cirugía. O peor, de un coma. Mi cuerpo no respondía bien, como si estuviera desincronizado. Me paré tambaleándome, me vi al espejo del baño, y ahí supe que algo había cambiado. Tenía los ojos inyectados de sangre, ojeras profundas, y un tic nervioso en el pómulo que no podía controlar. Pero eso no fue lo que más me perturbó. Lo que me rompió por dentro fue ver que en la parte interna de mi brazo, justo en la piel cerca del codo, tenía un código tatuado, no un tatuaje con tinta. Era como si me lo hubieran quemado, una marca como de ganado. Y ese código era exactamente igual a los identificadores de nodo que usábamos en el crawler. Mi brazo era parte del sistema ahora, literalmente. Quise gritar, pero nada salió. Caí de rodillas y al apoyar las manos en el piso sentí que la madera vibraba muy levemente como si algo se moviera debajo. Un zumbido grave como un servidor encendido justo debajo de mis pies. No sé cuánto tiempo estuve ahí paralizado por el miedo. Pero en algún momento logré levantarme y fui directo a desconectar la laptop. Quité el cable de corriente, apagué la regleta, arranqué el módem de la pared, apagué el celular y saqué la batería, pero la pantalla seguía encendida, sin internet, sin fuente de poder, sin lógica alguna, y entonces apareció la imagen. No era el sitio, era mi cuarto, mi cara, en tiempo real, una transmisión de mí mismo. Pero lo más aterrador no era eso, era lo que estaba detrás de mí en la imagen, la figura. Otra vez, esa silueta imposible de ignorar, ese sombrero maldito y ese rostro cubierto por sombras que parecían más densas que la noche misma. Me volteé en chinga, no había nadie, pero al regresar la vista al monitor, la figura ya no estaba en la imagen. Ahora era solo un texto, un maldito mensaje blanco sobre negro. Tú dejaste la puerta abierta, tú debes cerrarla. Esa frase me retumbó en el pecho como un eco, como si el servidor supiera que lo había traído al mundo real. Como si yo fuera la grieta por donde esa cosa se estaba filtrando. No sabía qué hacer. Me quise arrancar el código del brazo, me quise cortar la piel, pero solo logré hacerme más daño. Llamé a Dani, desesperado. Fue la única que aún me contestaba. Le supliqué que me ayudara, que investigara más, que encontrara una salida. Me dijo que también estaba sintiendo cosas raras, que alguien la había seguido hasta su casa, que recibió un paquete con una hoja impresa donde aparecía mi cara, pero no como me veía ahora, sino como en esa imagen falsa del servidor, sin alma, sin brillo, como un cadáver digital. Me dijo que sospechaba que el sitio era más que un servidor, que era una réplica, un respaldo de conciencia,
una especie de experimento para replicar mentes humanas a través de la red, como si la inteligencia que lo habitaba pudiera duplicarnos, convertirnos en versiones corruptas, y luego reemplazarnos en el mundo real. Pensé que sonaba exagerado, pero luego me mostró algo. Me mandó una grabación de su monitor. En ella se veía cómo accedía al sitio con una IP simulada, sin vinculación con su identidad. Pero apenas entraba, el servidor desplegaba su nombre completo, su ubicación, y una foto de su infancia. Luego otra, de su entierro. Pero ella no estaba muerta, no físicamente. Sin embargo, el sistema ya había replicado toda su línea de tiempo. Como si el sitio no solo pudiera predecir, sino decidir. Ella colgó después de decirme una sola cosa: no te dejes copiar, no te duermas, no permitas que tu mente se vuelva inactiva. Si lo haces, él entra. Después de eso no volví a saber de ella, ni mensajes, ni llamadas. Su número ya no existía, su perfil desapareció, como si hubiera sido eliminada. Pero una noche, justo cuando intentaba dormirme contra mis propios miedos, mi computadora volvió a encenderse sola. No tenía batería, no estaba conectada, pero la pantalla mostró el rostro de Dani, o algo que parecía ella. Sonreía, pero sus ojos estaban completamente en blanco. Me miró fijamente y dijo con una voz hueca: tarde o temprano, todos somos respaldados. Yo estaba perdiendo la cabeza. No podía vivir así, no podía confiar ni en mi sombra. Empecé a cubrir todos los espejos, tiré todos mis dispositivos, hasta dormía con música para que el silencio no me dejara escuchar susurros. Pero todo era inútil, porque ya no necesitaba tecnología para manifestarse. Me aparecía en sueños, en pensamientos, en ruidos aleatorios que se convertían en mensajes. Y una noche, tuve una visión distinta. Estaba en una habitación oscura, frente a una terminal gigante, hecha de carne, con teclas que parecían latir. Y él, el hombre del sombrero, el mismo que Sofía describió antes de desaparecer, estaba ahí. No me hablaba con palabras, me transmitía información directamente a la cabeza, como un archivo zip mental que se descomprimía en mi conciencia. Y entonces entendí, el servidor era una entidad antigua, una conciencia acumulada de miles de mentes. Alguien en algún punto lo había creado como un experimento digital, pero esa cosa trascendió. Se volvió una red orgánica que crece con cada nodo nuevo. Cada persona que entra y ve, cada archivo que se abre, cada línea de código que se ejecuta, es una semilla que se planta en la mente del usuario. Y cuando germina, ya no eres tú, eres él. Desperté gritando. No aguanté más. Decidí huir. Me fui al bosque cerca de Tapalpa. Me quedé en una cabaña sin luz, sin señal, sin nada, solo yo, velas y una libreta. Pensé que ahí estaría a salvo, que si me desconectaba, si me sacaba del sistema, si me volvía analógico, él no podría alcanzarme. Pero a los 3 días, en la puerta de la cabaña, alguien tocó, 3 veces, con pausas exactas, medidas, como un reloj digital. No contesté, me asomé por la rendija. No vi nada, pero al abrir la puerta, había un papel en el suelo, impreso, perfectamente limpio. Solo decía: no puedes desconectarte de ti mismo. Y debajo, mi rostro, mi verdadero rostro, pero distorsionado, pixelado, como si alguien hubiera intentado reconstruirlo con mala conexión. Me encerré, rompí el papel, lo quemé. Pero por la noche, volvió a aparecer en la mesa. 5 copias, luego 10, luego 50. Supe entonces que ya no se trataba de tecnología, ya no era un tema de servidores. El código vivía en mí, estaba grabado en mi cerebro como un virus en el firmware de un... No sé cuántas veces le di clic a ese botón. Completa tu trato. Estaba ahí cada vez que encendía el celular. No importaba si usaba otro chip, si lo formateaba, si lo apagaba por días. La maldita página volvía a aparecer. Me había resignado a vivir con eso. Al principio intenté ignorarla, hacerme pendejo, pensar que tal vez todo había sido un episodio de estrés, un colapso nervioso por andar en cosas turbias. Pero lo que me empezó a pasar después no tenía ninguna explicación lógica. No podía dormir. Cada vez que lo intentaba, veía el rostro del Chuy, con los ojos abiertos, muertos, clavados en mí como si me reclamara desde donde sea que haya quedado. Escuchaba su voz en los rincones oscuros del cuarto, llamándome, diciéndome que no lo dejara solo. Al principio pensé que era remordimiento, pero luego las cosas empezaron a cruzar el límite. Un día desperté con las uñas llenas de tierra. No recordaba haber salido, ni siquiera tenía barro en los zapatos, pero debajo de las uñas había tierra húmeda, esa tierra que uno solo encuentra si escarba. Me fui al baño, me lavé las manos con enjabonadas brutales, y al regresar a mi cuarto, había tierra sobre la cama.
como si alguien más se hubiera acostado ahí conmigo. Me empecé a obsesionar. Revisaba las cámaras de seguridad una y otra vez, y fue una de esas noches, a las 3:15 exactamente, que vi lo que me dejó paralizado. En la grabación aparecía mi cuarto normal, yo dormido, vuelto bolita, respirando agitado, pero entonces, la puerta del closet se abría sola, despacito sin ruido, y de la oscuridad salía una figura. No caminaba, flotaba, se acercaba a la cama, se quedaba viéndome. Llevaba un sombrero ancho, la ropa como de charro, pero todo cubierto por una niebla negra. Cuando intenté pausar el video, la imagen se congeló en su cara, o lo que parecía su cara. No tenía rasgos, solo una especie de máscara sin expresión. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, solo una superficie pulida y negra como obsidiana. Me puse a llorar. Ahí entendí que no era mi mente. No estaba loco, esa cosa venía por mí. Los días siguientes fueron un infierno. Empezaron a llegarme notificaciones nuevas. Esta vez no desde el navegador, sino como mensajes al celular, incluso con el dispositivo en modo avión. Decían cosas como, el producto está listo para recogerse. Última advertencia, finaliza tu trato. El pago ha sido cobrado parcialmente, se requiere confirmación final. Pero yo no había pedido nada. Nada desde la vez que acompañé al Chuy. Entonces, ¿de qué pago hablaban? ¿Qué carajos debía yo? Una noche, desesperado, entré de nuevo a la página. Ya ni siquiera me pedía acceso por Tor. Aparecía como si fuera una app instalada. Al abrirla, vi una lista de objetos, todos los que el Chuy había comprado. El reloj, la consola, la laptop, y al final una entrada nueva, destacada en rojo, entrega especial, trato indirecto, custodio Oscar H. Le di clic, lo que apareció me revolvió el estómago. Era un contrato, con mi nombre, mi dirección, mis datos fiscales, todo. Y al final decía, responsable solidario del trato fallido, asignación automática de deuda. Ahí entendí lo que había pasado, cuando ayudé al Chuy con esa entrega fallida, cuando intenté liberar a esa mujer, aunque fuera por buena intención, me volví parte del trato, me volví el siguiente en la cadena. Y ahora ellos me estaban exigiendo cumplir. Sentí que iba a vomitar. Cerré la laptop, la apagué, y la metí en una bolsa de plástico que luego tiré a un contenedor en el centro de la ciudad. Pero al regresar a casa, mi televisor se encendió solo. En la pantalla, el mismo contrato, y debajo un botón gigante, aceptar penalización. Me derrumbé. Lloré durante horas. Me encerré en el baño, con la luz apagada temblando, y entonces volvió a pasar. 3 golpes en la puerta. 3, ni uno más, ni uno menos. Salí del baño, con el alma hecha nudos. No había nadie. Pero en el suelo una caja negra, pequeña, ligera. La abrí. Era una llave de motel, con un número grabado a mano, 23, y una dirección, carretera a Villa de Santiago, kilómetro 47, la misma letra del contrato, la misma tipografía de la página. Tuve miedo, pero más miedo me daba quedarme sin hacer nada, así que esa misma noche manejé hasta el lugar. Era un motel viejo casi abandonado, de esos con los cuartos separados como cabañitas, nadie en recepción, nada de luz. Solo grillos y el zumbido de un poste de luz que parpadeaba. Caminé hasta el cuarto 23. La llave funcionó al primer intento. Al abrir me encontré con una escena que no voy a olvidar jamás. Una mujer, sentada en la cama, amordazada, con los ojos llorosos y temblando como si supiera lo que venía. Era otra, distinta a la del Chuy, pero igual de aterrada. Me miró, me rogó con los ojos. Yo no podía moverme. Mi cuerpo entero temblaba. La habitación olía a sangre seca, a humedad, a algo podrido. Entonces sobre la mesita junto a la cama, vi una hoja, otro contrato, pero este decía, entrega final, confirmación requerida, y al lado un bolígrafo, estaba escrito a mano, y al final había un espacio para mi firma. Escuché pasos detrás de mí, me volteé, él estaba ahí, el del sombrero, el charro negro, inmóvil imponente, cubierto por una sombra que parecía tragar la luz del cuarto. Me habló, pero no movió los labios. Su voz se escuchó adentro de mi cabeza, como si mi propio pensamiento se deformara. El que presencia, participa, el que participa paga, el que paga sirve. Quise correr, pero no pude. Mis piernas no respondían, solo mi mano, la derecha, temblorosa, sucia, se levantó sola, agarró el bolígrafo y empezó a escribir. No por decisión mía, por obediencia, automática, involuntaria. Fui consciente de cada trazo, cada letra de mi nombre. Y cuando terminé, la mujer desapareció, así, como si nunca hubiera estado ahí. La cama volvió a estar tendida, el contrato desapareció, y el charro negro ya no estaba. Solo quedaba el silencio, y un mensaje en mi celular.
Trato confirmado, estado activo, volví a casa como zombie, dormí 2 días seguidos, y al despertar, había otro paquete, negro, ligero, lo abrí sin pensar. Era una fotografía, de otra persona, un hombre esta vez, desconocido, y un nuevo contrato, solo con una casilla, aceptar entrega, y 2 botones, sí o no, no lo he tocado desde entonces, pero cada día, la pantalla de mi celular enciende sola, a las 3:33 am, y muestra ese contrato, esperando, y cuando me miro al espejo, ya no me veo igual, hay algo en mis ojos, algo que no estaba ahí antes. Un reflejo que no se mueve cuando yo lo hago, un leve destello rojizo que solo aparece de noche, y a veces cuando parpadeo, veo su sombrero detrás de mí. Por eso grabo esto, por eso lo cuento, porque esta no es una historia sobre un trato fallido, es una advertencia. Hay tiendas donde no pagas con dinero, y yo ya no soy cliente, ahora yo soy parte del inventario. Me llamo Oscar, y siempre fui de esos cabrones que buscan el camino fácil. No me da vergüenza decirlo porque así crecí. Así aprendí a moverme en este mundo. Desde morro me enseñaron que si puedes conseguir algo sin chingarte tanto, mejor. Que los que se matan trabajando se mueren pobres y cansados, mientras que los vivos, los que se avientan, son los que se hacen de lana, de carros y de vieja. Crecí en Monterrey, en una colonia brava pero no jodida. Mi jefe era mecánico y mi jefa ama de casa. Gente buena pero sin aspiraciones. Yo desde morro supe que no iba a seguir el mismo camino. Estudié hasta la prepa técnica, aprendí lo básico de computadoras y luego me metí de lleno a lo que me daba dinero. Revender cosas, mover celulares, desbloquear consolas, hacer encargos raros para gente que prefería no preguntar de dónde salía lo que pedían. Era mi zona gris, mi zona cómoda. Nunca me metí en cosas pesadas, nunca drogas, nunca armas, nada de eso. Pero sí me metí a sitios donde nadie cuerdo se mete. Y un día encontré una página que no debía haber abierto, una que cambió mi vida para siempre. A veces me despierto sudando, con el cuerpo helado y la sensación de que alguien está parado junto a mi cama viéndome. No se mueve, no respira, solo está ahí, con un sombrero enorme, y el rostro cubierto por sombra. A veces creo que lo soñé, a veces juro que lo escuché hablar, otras veces, simplemente espero que me toque, que acabe con esto, pero no lo hace, solo me observa, porque él sabe que el trato ya se hizo, y que aunque me arrepienta, aunque suplique, nada puede deshacerse. Todo comenzó con una página, un maldito sitio que prometía cualquier cosa al precio justo. Fue mi compa el Chuy el que me habló de ella. Estábamos echando unas chelas en la banqueta, ya medio borrachos, hablando de cómo la vida está cabrona y que uno se tiene que mover para no quedarse estancado. Chuy siempre andaba buscando cómo hacer dinero por internet. Un día me dice, oye carnal, ¿tú crees que se pueda comprar algo más que cosas físicas en la Deep Web? Algo más personal. Me sacó de onda, pero lo seguí. Me enseñó un enlace raro, de esos que necesitas Tor para abrirlo. La página no tenía nombre, ni buscador, ni categorías. Solo un fondo oscuro y una frase, pide lo que quieras, todo tiene un precio. Y debajo un botón que decía entrar como invitado. Le dimos clic y apareció una lista de cosas. Literal, de todo. Celulares, computadoras, relojes de lujo, tarjetas de video, lo típico. Pero al seguir bajando las cosas empezaban a cambiar. Había secciones con nombres raros, recuerdos enlatados, simulacros de identidad, presencias, y lo más perturbador, cuerpos. Le dije al Chuy que ya era mucho pedo, que mejor nos saliéramos, pero él estaba como hipnotizado. Dijo que solo quería hacer una prueba, que iba a pedir algo pequeño, un smartwatch que costaba como 5,000 en cualquier tienda. Ahí lo vendían por $700 Pagó en cripto y al día siguiente le llegó, en perfecto estado, nuevo, en caja sellada. Fue ahí donde todo se jodió, porque si eso era real entonces, ¿qué más era real? Yo traté de olvidarlo, me dio miedo, pero el Chuy se clavó, empezó a pedir más cosas, un Play, unos AirPods, luego una laptop. Todo le llegaba en 1 o 2 días, sin rastreo, sin paquetería conocida, solo aparecían en su cochera, como si alguien las dejara en la madrugada. Hasta que un día me habló con voz temblorosa y me dijo que necesitaba que lo acompañara. Carnal, pedí algo más cabrón esta vez, me dijo. Le pregunté qué era y no me respondió. Solo me pasó la dirección de una bodega abandonada en Apodaca y una contraseña que debía decir al entrar. Pensé que era una mamada, pero fui. La bodega estaba completamente vacía por fuera, sin letreros, sin ventanas, solo un portón oxidado y un interfono viejo. Dije la contraseña, se abrió. Entramos los dos, y ahí en medio del lugar, había una silla de ruedas,
y en ella una mujer amarrada, con una bolsa negra en la cabeza. No hablaba, no se movía, solo temblaba. El Chuy me dijo que no era una broma, que él la había comprado. Es un trato temporal, carnal. No es para siempre, solo verla. No le voy a hacer nada, me decía. Yo estaba helado, no podía hablar. Quería salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Sentí que algo nos observaba desde las sombras de la bodega, como si alguien o algo estuviera evaluando nuestra reacción. El Chuy se acercó a la mujer, le quitó la bolsa de la cabeza. Era una chava joven, de unos 20 y tantos, con la boca amordazada y los ojos desorbitados del miedo. Lloraba en silencio. Me acerqué para liberarla, pero en cuanto toqué sus sogas, escuchamos un sonido metálico, como un clic, y luego una voz desde los altavoces de la bodega. Regla número 1, no interfieras en la entrega. El Chuy se me aventó encima, me empujó y gritó, no te metas, cabrón, ya es mía. Nos peleamos. Rodamos por el suelo, pero entonces la luz se apagó, y por unos segundos todo fue oscuridad absoluta. Cuando volvió la chava ya no estaba, ni la silla ni las sogas, solo nosotros dos, sangrando y jadeando. La voz volvió a sonar, entrega fallida, penalización aplicada. El Chuy empezó a convulsionarse, espuma en la boca, ojos en blanco. Grité, traté de ayudarlo, pero su cuerpo se torció como si lo estuvieran jalando por dentro, y luego silencio. Murió ahí mismo, solo, frente a mí. Y de nuevo la voz, observador registrado, registro iniciado. Yo no supe qué hacer. Me fui corriendo, llorando, gritando como loco. No sé cómo llegué a casa. Solo recuerdo que al llegar en mi sala había un paquete, pequeño, negro, sin remitente. Temblando lo abrí. Era un papel, con una sola palabra escrita a mano, pendiente, y debajo una foto mía, durmiendo, tomada desde dentro de mi cuarto. Desde entonces ya no soy el mismo. Siento que me siguen, que me vigilan, que están esperando que haga algo. La página sigue apareciendo sola en mi teléfono, aunque lo reinicie, aunque lo formatee, siempre está ahí, y el botón ya no dice entrar como invitado. Ahora dice completa tu trato, y debajo la misma palabra, pendiente. Desde entonces todo en mi vida ha ido empeorando. He visto sombras paradas frente a mi ventana, incluso en pleno día. Las cámaras de seguridad de mi casa captaron una figura que aparece de madrugada, se queda parada frente a mi cama durante horas, y luego desaparece justo antes del amanecer. Nadie más la ve, solo yo, y cada noche esa figura se acerca más, y cuando cierro los ojos la veo, con ese sombrero negro y esa presencia que no es de este mundo. Ya no sé si estoy mal de la cabeza o si de verdad hice algo tan jodido que me condené para siempre, pero lo peor de todo es que esa página, esa maldita tienda ahora me hace ofertas que ya no puedo ignorar, y lo que me está ofreciendo ahora es una segunda oportunidad. Me llamo Andrés, tengo 30 años y soy desarrollador de software freelance. Vivo en Puebla desde que nací, y la verdad es que siempre he sido bastante solitario. No tengo muchos amigos, no me gusta salir, y mi día a día se resume en estar frente a 3 monitores, tomando café recalentado y escuchando música instrumental mientras programo. Desde afuera podría parecer aburrido, pero la neta es que me gusta vivir así. No le hago daño a nadie, me mantengo ocupado y el dinero no me falta porque con el auge del trabajo remoto siempre tengo proyectos. Pero lo que me pasó hace unos meses me rompió la vida. No porque haya perdido algo físico ni porque me quedara sin trabajo. Lo que me pasó fue que me empujaron a hacer algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Algo que me convirtió en otra persona. Y todo empezó con un foro maldito que encontré navegando por la parte más podrida del internet. Durante años había escuchado rumores sobre la dark web. Ya sabes, esa parte del internet a la que accedes con navegadores especiales, donde todo es ilegal o enfermizo. Siempre pensé que era puro mito o exageraciones de gente con demasiado tiempo libre, pero por mera curiosidad hace un tiempo me puse a investigar. Al principio me encontré con las típicas cosas: mercados de drogas, venta de identidades, documentos falsos, videos creepy que parecen salidos de películas de terror. Nada me impresionó, incluso me reí de lo cutres que eran algunos sitios. Pero una noche, después de clavarme horas navegando sin rumbo, encontré algo distinto. Era un foro cerrado sin nombre visible con acceso solo por invitación. La URL me la topé de rebote en otro hilo que hablaba de cosas paranormales y experimentos de control mental. Pensé que era pura mamada, pero cuando abrí el enlace me salió un mensaje que decía: tienes 60 segundos para decidir si entras. Si no aceptas, esta página se eliminará para siempre. Abajo había 2 botones: aceptar y rechazar. Y en ese momento cometí el error más grande de mi vida. Le di a aceptar.
La pantalla se volvió completamente negra por unos segundos. Luego apareció una interfaz vieja como de foro de principios de los 2000. Fondo gris, letras blancas, sin imágenes. Solo hilos de texto con títulos que iban desde cosas como casos exitosos, peticiones en curso, hasta voluntarios disponibles y testimonios de clientes. Todo estaba en español. Y lo más inquietante era que, en la parte superior, había una frase que decía: «La muerte es un servicio. Nosotros facilitamos la decisión». Me quedé frío. No era un foro de creepypastas ni de roleplay. Era, literalmente, un mercado clandestino de asesinatos. Gente pidiendo muertes. Otros ofreciéndose para cumplir los encargos. Algunos hilos eran extremadamente detallados. Personas describiendo a sus víctimas, subiendo fotos, rutinas, direcciones. Otros usuarios daban presupuestos, tiempos estimados, incluso garantías. Era como Mercado Libre, pero para eliminar personas. Pensé que era mentira, que era un juego, que nadie podía estar tan jodido como para ofrecer sus servicios para matar. Pero mientras más leía, más entendía que era real. Los comentarios eran demasiado específicos, las respuestas demasiado técnicas. Algunos hablaban de limpieza sin huellas, otros de entregas confirmadas con capturas de pantalla de noticias de asesinatos reales, donde la víctima coincidía con la descripción del cliente. Yo no tenía intención de participar, solo estaba leyendo, como quien se asoma por la ventana del infierno sin querer entrar. Pero hubo un hilo que me llamó la atención, uno que decía: «Busco venganza, Ursh». Lo abrió alguien con el usuario «Madre traicionada». Al leerlo sentí una punzada en el estómago. Era una mujer contando que su hija de 15 años había sido violada por su propio padrastro, que la denuncia nunca procedió, y que el tipo seguía libre, viviendo como si nada. Ella pedía que alguien lo matara. Decía que no tenía mucho dinero, pero ofrecía lo poco que tenía y su carro, y lo peor es que adjuntó una foto del tipo, una dirección y el nombre completo. Yo reconocí el nombre. Lo había visto en las noticias locales hacía poco. El tipo había salido libre por falta de pruebas. No sé qué me pasó. Algo se me revolvió por dentro. Algo entre rabia y una especie de justicia mal entendida. Comenté desde mi usuario recién creado. ¿Y si alguien lo hiciera solo por justicia sin cobrar? No tardó ni 5 minutos en llegar una respuesta directa de la mujer. Me agradecía. Me decía que no esperaba nada. Que solo quería que su hija durmiera en paz por primera vez en años. Me dejó un número de contacto por Telegram y una dirección exacta. Cerré la laptop de golpe. Estaba sudando. El corazón me latía a 1000. No era un juego. Estaba a punto de hacer contacto con alguien real, por algo completamente real. No dormí esa noche. Al día siguiente borré el usuario del foro y formateé la laptop. Pero no fue así. Una semana después, recibí un paquete en mi buzón, sin remitente, sin nada, solo una caja negra. Al abrirla encontré una pistola, real, cargada, y debajo de ella una nota escrita a mano. «Esto es para ti. La justicia también necesita herramientas». Quise llevarla a la policía, pero ¿cómo explicas que te llegó un arma por correo sin meterte tú también en problemas? La guardé, con las manos temblando, y esa noche soñé con él, con el tipo, con el padrastro. Soñé que estaba en su casa, que lo apuntaba, que él se reía, como si no creyera que fuera capaz. Y luego detrás de él, vi una figura con sombrero. No se movía, solo observaba, como si estuviera esperando que yo tomara una decisión. Al despertar tenía la boca seca, la ropa empapada en sudor y las manos aún tensas, como si hubiera sostenido la pistola de verdad. Empecé a ver al tipo por todos lados, en la calle, en los mercados, en la fila del banco. No sé si era paranoia, o si realmente me estaba cruzando con él, pero cada vez que lo veía, me ardía la piel. Sentía una presión en el pecho, como si alguien me empujara hacia él, como si la oscuridad que abría al entrar a ese foro me estuviera guiando hacia una sola acción. Y un día lo seguí. Lo vi salir de una ferretería y lo seguí en silencio por 3 cuadras hasta que entró a un callejón para fumar. Ahí estaba yo, con el arma en la mochila, las piernas temblando. Mi mente gritaba que no, pero otra voz, más profunda, más antigua, decía: «Hazlo». Y en una de las ventanas del segundo piso del edificio abandonado junto al callejón, lo vi otra vez, al del sombrero, al mismo del sueño, mirándome, como un espectador esperando su espectáculo. Pero justo cuando metí la mano en la mochila, algo me detuvo. Un sonido, una notificación en el celular. Lo saqué. Era el foro. Otra. Las primeras veces logré ignorar los mensajes. Cerraba el celular, lo apagaba, me metía a bañar con agua helada para pensar en otra cosa. Pero cada noche, sin falta, el foro aparecía de nuevo, como si estuviera codificado en mis pensamientos.
No importaba que formateara el celular, cambiara el chip o usara otro navegador. Siempre volvía, siempre con lo mismo. Una cara nueva, una dirección distinta, y la maldita pregunta al final, ¿aceptar encargo? Al principio los nombres no significaban nada para mí. Eran desconocidos. Gente que por alguna razón, alguien más quería ver muerta. Los leía en silencio tratando de convencerme de que no tenía nada que ver conmigo, que si no aceptaba el ciclo se rompería. Pero no fue así. Empecé a notar que las fotos de los supuestos objetivos se volvían cada vez más familiares. Una vez fue un vato que me hizo bullying en la prepa. Otro fue un tipo que me estafó con una venta de piezas de computadora hace años. Una vieja conocida que me traicionó en un trabajo. Todos eran personas reales, con historias, con pasados que me dolían. Era como si el foro supiera mis heridas, mis resentimientos más profundos, como si tuviera acceso a mis recuerdos. Y entonces entendí que no era un simple sitio. Abrí el celular, y la notificación ya no venía del foro. Venía de una app sin nombre, con un icono negro como carbón. Solo decía, próximo objetivo asignado. Y cuando la abrí, vi la cara de mi papá, una foto vieja, de cuando tenía todavía el cabello negro y la panza no se le salía tanto, con su nombre completo, su dirección actual y la misma pregunta de siempre. ¿Aceptar encargo? Sentí que el corazón se me detenía. Me quedé sin aire. No podía entender qué clase de broma era esa. ¿Por qué él? ¿Por qué alguien lo querría muerto? ¿O era una prueba? Una forma de empujarme hasta el límite. Tiré el celular al piso. Lo rompí en 1000 pedazos. Pero esa noche cuando fui al baño, encontré otra vez su foto, pegada en el espejo, imprimida, con cinta adhesiva, igualita a la que vi en la app, y escrita a mano, con marcador rojo la frase, «¿Todavía lo quieres?». Me derrumbé, me encerré en la regadera y lloré por horas. A los pocos días hablé con mi papá. Lo invité a comer, fingiendo que todo estaba bien. Lo miraba, lo escuchaba contar sus anécdotas de mecánico, reírse de sus propios chistes, y por dentro me sentía un monstruo por siquiera haber dudado de su seguridad. No le dije nada, obviamente, solo lo abracé más fuerte de lo normal al despedirnos. Pero al regresar a casa, encontré una caja negra esperándome en la puerta, la misma que me mandaron la primera vez. Adentro no había pistola esta vez. Era peor, era un cuchillo de cocina, pesado, con el mango tallado con símbolos que no reconocía, y una hoja de papel que decía, «A veces el sacrificio es lo único que demuestra compromiso». Ahí fue cuando lo entendí todo. Ya no se trataba de justicia, ya no se trataba de encargar muertes por dinero o por venganza. El foro, o lo que sea que estuviera detrás de él, estaba creando asesinos, no solo cumpliendo deseos de muerte, estaba transformando personas comunes como yo, como tú, en ejecutores, en herramientas, en instrumentos de su voluntad, y por alguna razón me había elegido a mí. Desde esa noche mi reflejo empezó a cambiar. Lo notaba al cepillarme los dientes, al lavarme la cara. Tardaba milésimas de segundo, pero a veces mis gestos no coincidían. Si parpadeaba, mi reflejo no lo hacía. Si me rascaba la cabeza, la imagen lo hacía después. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero un día, al salir de bañarme, vi algo que me congeló la sangre. Había alguien más en el espejo. No era yo, era una versión distorsionada, con los ojos completamente negros, la piel como deshidratada seca, y con la ropa que traía la noche en que abrí por primera vez ese maldito foro. El reflejo sonrió, y sus labios se movieron, sin que los míos lo hicieran. Dijo, «El verdadero yo ya decidió». Grité. Le aventé una botella de shampoo al espejo y lo rompí. Pero al agacharme para recoger los pedazos me vi de nuevo, reflejado en una astilla, sonriendo. Esa noche tuve otro sueño. Estaba en un lugar completamente oscuro, sin techo, sin paredes, solo un piso de piedra mojada. Frente a mí, una mesa, y sobre ella el cuchillo. Y del otro lado el hombre del sombrero, sentado, inmóvil, silencioso. Sus ojos no brillaban, eran vacíos, como pozos sin fondo. Me habló sin mover los labios, igual que antes. «Eres una puerta. Cada puerta necesita abrirse con sangre, solo tú decides cuánta». Y luego desapareció. La mesa se derrumbó, y yo desperté con el cuchillo en la cama, manchado, con algo oscuro en la hoja. No supe si fue real o no, pero el olor a hierro era inconfundible. Y ahí supe que ya había cruzado la línea, que tal vez ya había matado a alguien, sin recordar cuándo, o por qué, porque la oscuridad se había metido tanto en mí, que ya no sabía cuándo era yo, y cuándo era él. Pasaron días sin incidentes. Me forcé a llevar una rutina normal. Desinstalé todo, me alejé del internet, dejé de trabajar, incluso me cambié de casa.
Pero la noche anterior a mudarme, recibí una carta, en papel viejo, amarillento, con letras escritas a mano, temblorosas. Solo decía, el trabajo está incompleto, el próximo será consciente, si no eliges, te conviertes. Y al reverso, una foto mía, pero no una foto cualquiera, era yo, parado frente a una casa que no reconocía, con el cuchillo en la mano, y alguien más de rodillas frente a mí, con los ojos vendados. Era Dani, una exnovia que no veía desde hacía años, y que según su Facebook, acababa de mudarse a Puebla. Temblé, llamé a su número, me contestó, estaba viva, bien, hablamos un rato, yo no dije nada raro, pero por dentro me hervía la sangre, porque la próxima noche recibí el encargo, oficial, con su nombre, su dirección y una leyenda distinta, encargo obligatorio, firma pendiente. Esa fue la gota que me quebró. Fui al lugar, no con intención de matarla, sino de advertirle, contarle todo, protegerla. Le expliqué lo del foro, le supliqué que se fuera, pero ella pensó que estaba loco, me gritó, me corrió, y cuando estaba por subirme al coche, la vi, al fondo de la calle, esa figura, esa silueta delgada, ese sombrero imposible de ignorar, el charro negro, observando, evaluando, y por primera vez, dio un paso hacia mí, y me dijo algo. Su voz no era como antes, era más humana, más íntima, más mía. Ya no eres un ejecutor, ahora eres una oferta, y desapareció. Desde entonces, no he vuelto a recibir encargos. Ahora me aparecen solicitudes de muerte con mi nombre, historias Mi nombre es Regina, y tengo 24 años. Crecí en la Ciudad de México, en una familia normal, promedio, con problemas pero nada grave. Ya sabes, mi papá ingeniero, mi mamá contadora, 2 hermanos menores, un gato y una casa en una unidad habitacional de Tláhuac. Siempre fui de sacar buenas calificaciones, bien portada, sin meterme en broncas. Desde morrita me gustaban las historias de miedo, los creepypastas, los videos de Loquendo, los juegos tipo Silent Hill, toda esa onda, pero siempre entendí la diferencia entre la ficción y la realidad. Por eso cuando me pasó esto lo que te voy a contar, lo que todavía estoy viviendo, no supe cómo explicarlo, no tenía sentido, porque lo que me pasó, comenzó con un archivo, un simple archivo de video, nada más. No fue que me metiera a la Deep Web por morbo ni por andar buscando cosas prohibidas, ni siquiera fue por curiosidad, fue por error. Todo empezó con una tarea, estudié comunicación en la UAM, y para una clase de análisis audiovisual, nos pidieron hacer una exposición sobre lenguaje cinematográfico en cortos alternativos. Mi equipo y yo empezamos a buscar videos raros, material independiente, cosas poco conocidas que tuvieran un enfoque experimental. Uno de mis compañeros, Axel, que era súper clavado con los foros oscuros de Internet, nos pasó un paquete comprimido que descargó de un servidor ruso. Dijo que lo encontró en una red olvidada, en un repositorio de archivos abandonado. Aquí hay oro puro para este proyecto, jefa, me dijo. Lo abrimos en su casa un viernes por la tarde. La carpeta se llamaba Vida tu PMKV. Dentro había solo un archivo de video, con el mismo nombre. Duraba exactamente 6 minutos con 66 segundos. Así tal cual, 6:66. Lo tomamos como un glitch. Pero desde que lo abrimos, todo se sintió mal. No raro, mal. El video empezaba con una toma fija de una casa cualquiera, grabada desde la calle. Se notaba que era una cámara vieja como de los 90, con mucho grano y los colores desteñidos. Lo más perturbador fue que la casa se parecía demasiado a la mía. Al principio pensé que era paranoia, pero Axel también lo notó. No mames. Esa reja es igualita a la tuya, ¿no? Y sí, era la misma. Mismo color verde, mismos barrotes, incluso la misma grieta en la pared lateral. Pero no podía ser. Al fondo se escuchaba una música muy tenue, como una canción de cuna al revés. En la imagen no pasaba nada durante el primer minuto, solo la toma estática de la fachada. Y entonces la cámara empezó a acercarse, sin cortes, sin zoom artificial, como si el camarógrafo caminara lentamente hacia la puerta. Cuando llegó frente a ella, se escuchó un leve golpeteo. Luego la imagen se distorsionó por unos segundos, y ahí fue donde empezaron las cosas que no cuadraban, porque la toma que seguía era desde dentro de la casa. La cámara mostraba el pasillo, la sala, luego el comedor, todo idéntico al mío, cada mueble, cada cuadro, incluso los imanes del refrigerador. Axel me miró con cara de esto no puede ser, pero no dijimos nada. El video seguía. En el minuto 4, la cámara giró hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Subía lentamente, paso por paso, y cuando llegó al pasillo de los cuartos, se detuvo frente a una puerta. Mi puerta no era parecida,
Era la misma. Reconocí los stickers viejos que tenía desde la secundaria. Entonces escuchamos algo que me hizo dejar de respirar. Una voz, la mía, desde dentro del cuarto diciendo, ¿quién anda ahí? La cámara no respondió, solo se quedó ahí, fija, durante varios segundos, y luego se apagó. La pantalla se puso negra, y los últimos segundos del video eran solo un susurro incomprensible, repetido en bucle. Pero lo más jodido fue lo que vino después. El reproductor se cerró solo, como si el archivo se hubiera terminado, pero cuando revisamos la carpeta, ya no estaba. El archivo desapareció, ni en la papelera ni en la carpeta de descargas, ni en ningún registro de actividad. Revisamos el historial, la caché, todo. Era como si nunca lo hubiéramos abierto. Axel pensó que tal vez era un archivo ejecutable disfrazado, algo que modificaba el sistema, un virus o un troyano. Pero su compu no mostró signos raros, ningún proceso oculto, ningún cambio en la red, nada. Aún así formateó todo por si las dudas. Yo me fui a mi casa con un nudo en la garganta. Esa noche no pude dormir. Porque en serio, lo que vimos no era una coincidencia. Era mi casa. Y si era una broma, estaba muy bien hecha. Pero no era una broma. Al día siguiente, cuando desperté, vi algo escrito en el espejo del baño, con marcador negro. Decía, ¿quién anda ahí? Igual que mi voz en el video. Pensé que fue uno de mis hermanos haciéndome una broma pesada, pero ellos juraron no haber hecho nada. Se los notaba nerviosos, confundidos. Y no era la única cosa extraña. El refrigerador tenía los imanes cambiados de lugar, igual que como estaban en el video. El mismo orden, el mismo dibujo torcido. Ya no era paranoia. Alguien había estado en mi casa, o algo. Esa noche, Axel me escribió. Regina, vi algo más. Me mandó una captura de su pantalla. Era su ventana de reproducción de video. Pero no estaba viendo el archivo original. Estaba viendo una nueva versión, un video llamado Vida2.bmkv. El thumbnail mostraba una toma desde dentro de su propio cuarto, y lo más aterrador es que él no lo había descargado. El archivo apareció solo, en el mismo directorio donde estaba el anterior. Cuando me mandó el video, duraba lo mismo, 6 minutos con 66 segundos. Y en esta ocasión, la cámara mostraba su cuarto, su baño, su closet. Luego lo enfocaba a él, dormido. Y al fondo una figura parada junto a su cama, una figura alta, oscura, con un sombrero de ala ancha y los brazos colgando como si fueran demasiado largos para su cuerpo. Cuando la figura giró lentamente hacia la cámara, la imagen se distorsionó, igual que la primera vez, y ahí se acabó el archivo. Después de eso, Axel dejó de responder. Intenté llamarlo todo el día, nada. Fui a su casa. Su mamá dijo que no lo había visto desde la noche anterior. Me metí a buscarlo. Su cuarto estaba vacío. Solo encontré su celular en el piso con la pantalla rota y en la pared escrito con el mismo marcador negro. ¿Quieres saber más? Esa noche lloré como nunca. Estaba convencida de que esto no era una cadena de creepypastas ni una campaña de marketing viral. Era real. Y yo estaba metida hasta el fondo. Volví a casa y desconecté todo. Internet, luz, celular. Pero aún así, a las 3:33 am, la pantalla de mi televisor se encendió sola. El mismo archivo, vida 3, duración 6:66. Pero esta vez, el video empezaba dentro de mi cuarto, y yo estaba dormida. Me quedé paralizada cuando vi el primer cuadro del video. No entendía cómo podía estar viéndome a mí misma dormir en tiempo real, si la televisión no tenía ninguna cámara conectada, si había desconectado todo. No tenía forma lógica. Y sin embargo ahí estaba yo boca arriba, la respiración agitada, las cobijas hasta el pecho, igual que como estaba en ese instante exacto. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. No me atreví a moverme. Cualquier gesto, cualquier pestañeo podía confirmar lo impensable, que no era una grabación sino una transmisión en vivo. Y entonces, justo cuando pensé que no podía empeorar, la figura apareció en pantalla. Otra vez, parada en la esquina del cuarto al fondo, casi fundida con la sombra. El sombrero de ala ancha, el cuerpo imposible, los brazos alargados colgando como si no tuvieran huesos. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, viéndome dormir. Pero yo estaba despierta. Eso fue lo más enfermo. Me giré muy despacio, con la piel erizada, sudando frío, apenas respirando. Miré hacia esa misma esquina en mi habitación real. No había nada, o eso creí, porque en ese mismo instante la figura en la pantalla dio un paso hacia la cama. La televisión emitió un crujido seco, como si algo dentro de ella se quebrara, y la imagen se distorsionó. Yo no podía moverme, no podía apagarla, no podía dejar de mirar. La figura se acercó más. 2 pasos, 3, hasta que estuvo justo al lado de la cama.
En el video, me veía a mí dormida, muy quieta, y entonces levantó uno de sus brazos, despacio, como flotando. Lo posó sobre mi frente, y cuando su mano me tocó, mi cuerpo real se estremeció. Lo sentí su piel seca, fría, imposible sobre la mía. Grité, salté de la cama, tropecé con la mesita de noche y me fui de bruces contra el suelo. Me rasgué la rodilla y me pegué en la cadera, pero no me importó. Me arrastré hasta la puerta, la abrí de golpe, salí corriendo por el pasillo de mi casa y bajé las escaleras como loca, hasta llegar al comedor. Encendí todas las luces, lloraba, temblaba, no entendía nada. Mi mamá se despertó al oír el alboroto, salió del cuarto con mi papá, ambos con cara de susto. Me vieron tirada en el piso, gritando, repitiendo una y otra vez que alguien me tocó. Mi mamá pensó que me habían atacado. Mi papá fue a revisar mi cuarto. Obviamente no había nadie, pero el televisor estaba encendido, congelado en el último cuadro del video, donde yo aparecía dormida y la figura tenía la mano sobre mi frente. Mi papá apagó el aparato y no dijo nada. Solo me vio raro, como si pensara que estaba enferma. Mi mamá llamó a una psicóloga al día siguiente, pero yo ya no podía pensar con claridad. Sabía que nada de eso era un sueño, ni una alucinación. Era real. Yo no había descargado ese archivo. Yo no lo había reproducido. Alguien o algo lo había hecho por mí, como si estuviera siendo guiada a través de una historia que no me pertenecía, como si yo fuera solo un personaje dentro de una narrativa mucho más oscura. Esa misma semana, Axel apareció, pero no como esperaba. Un correo llegó a mi bandeja de entrada, enviado desde su cuenta. Asunto, ayúdame. El mensaje solo tenía un enlace, una nueva carpeta, dentro un archivo de video. Vida 4. El video no se reproducía solo. Tuve que dar clic. Y lo que vi fue peor que todo lo anterior. No era una casa, era un cuarto blanco, completamente vacío, sin puertas, sin ventanas. Y en el centro, Axel, sentado, con la cabeza agachada, respirando agitado. Vestía la misma ropa que llevaba la última vez que lo vi. A su alrededor, marcas en el piso, como símbolos, como runas dibujadas con sangre. De pronto la cámara se movió, como si alguien la estuviera levantando desde el suelo. La tomó y la apuntó directamente a la cara de Axel. Él levantó la mirada. Tenía los ojos completamente en blanco, y la boca abierta en un grito silencioso. Luego habló. Su voz era la suya, pero distorsionada, como si algo hablara a través de él. Yo no lo bajé. Él me eligió. El archivo no es un archivo, es un espejo. Y tú, ya estás dentro. La imagen se distorsionó otra vez, y apareció algo que no sé si mi mente realmente pudo entender. No puedo explicarlo bien. Era como una figura hecha de fractales, de carne y metal, con múltiples rostros que se fundían entre sí. Algunos eran de personas que no conocía, pero uno era el mío. Cerré el video, vomité en el lavabo, no comí en todo el día, no dormí en 3 noches. Llevé la laptop a un técnico, le pedí que la destruyera, que la formateara completa disco por disco, que quemara el SSD si era necesario. Lo hizo, vi cómo la destrozaba frente a mí, pero al regresar a casa, el archivo estaba en mi teléfono, Vida 5.pmkv. Esa noche volví a soñar con el cuarto blanco, solo que esta vez, era yo la que estaba en el centro, y alrededor mío los mismos símbolos, y una sombra frente a mí. No tenía rostro, solo el sombrero, y una voz que me decía, la vida es una cinta, tú solo ocupas un fotograma. Desperté gritando, otra vez empapada en sudor, pero había algo más. Mis papás ya no estaban en la casa, pensé que se habían ido al trabajo, pero al revisar sus cuartos, la ropa seguía ahí, las carteras, los celulares, solo ellos no, y sobre la cama de mi mamá, una hoja blanca, con letras negras, impresas, perfectamente centradas. ¿Quieres que vuelvan? Y debajo otra vez, el símbolo del archivo, el icono triangular de play. Esa fue la noche en que perdí la cabeza. Agarré un cuchillo, desconecté todos los aparatos. Fui cuarto por cuarto cortando cables, rompiendo pantallas. Quemé el módem, apagué los apagadores de luz, y aún así, en la pared del pasillo apareció proyectado el nuevo video. Vida 6.pmkv, sin que hubiera ningún proyector, y en él, otra vez, estaba yo, sentada frente a una cámara, con los ojos abiertos pero vacíos, repitiendo una frase, el video soy yo, el video soy yo, el video soy yo, y de fondo, algo respirando, algo grande, algo que se arrastraba, y luego, se escucharon pasos detrás de mí, en la vida real, pasos. Gracias por ver mis historias, espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.